Buenas noches. Vamos a ver esta noche una de las películas que en su momento más interés despertó, más habló sobre ella, que es Yo Robot, de Alex Proyas. Pero si algunas películas pasan a la historia del cine por la maravilla de artista, de la maravilla, digamos, de la construcción artística de la película, la maravilla de todo lo que es el arte cinematográfico, la maravilla de su actuación, la maravilla del director, la maravilla de algunas cuestiones, incluidas las bandas sonoras, etc. Hay películas que pasan más a la historia del cine porque hacen pensar sobre un tema importantísimo, hacen reflexionar sobre cuestiones que realmente también están incluidas en el séptimo arte, que es esa especie de mensaje que tienen todas las películas, esa especie de medio de formación que es cada una de las películas de toda la historia del cine, porque sirve como medio de formación de la gente, medio de pensar a través de ellas y de enviar mensajes a un gran público, en este caso en el año 2004 un inmenso público que vio la película. Bien, en definitiva la traigo a colación hoy porque aunque la película yo le pondría un 7 o así un notable o un 7,5, en su conjunto es una película que tiene una serie de temas muy interesantes a lo largo de toda ella, que está muy bien actuada, muy bien dirigida, sin ser un alarde extraordinario en ambos casos, y con un guión excelente y con una manera de plantear el tema fundamental de la película, el tema de la robótica y de la inteligencia artificial, que está ahora actualmente muy de moda. Con lo cual, por eso la traemos a colación y por eso vamos a disfrutar de ella esta noche. Bien, la película es de una productora que es Overbrook Entertainment, que es una productora creada por Will Smith, que hizo casi todas sus películas y que realmente lleva el nombre Overbrook del colegio donde estudió. Cuando tuvo ya dinero montó la famosa productora, y tengan ustedes en cuenta que después de hacer El Príncipe de Bel-Air tuvo ya muchísimo dinero, con lo cual pues no era cuestión de falta de, digamos, de dólares. Bien, pues Overbrook era el nombre de un colegio que estudió en Filadelfia cuando era pequeño, y le puso así, Overbrook Entertainment, que es el nombre de la productora. Ahora está bajo las alas de la Disney, de hecho la película se puede ver en el canal Disney, pero no es un producto Disney en sus inicios. Bien, y está hecha, la idea fue de Alex Proyas, que es este director del cual hablaré después, que se dedica muchísimo a, digamos, todo un mundo de ciencia ficción, que le encanta en los cómics, que le encanta. Él venía sobre todo de hacer muchísimos vídeos musicales y comerciales de anuncios y tal, y aprendió ahí el oficio, etc. Bien, y cuando se le ocurrió la idea de hacer esta película, buscó precisamente a Will Smith, que iba a ser el protagonista, para que la produjera. Es productor ejecutivo también, aparte de ser su productora la que dio el dinero para hacerla, y de esa manera consiguió un buen presupuesto para hacer una película que lo necesitaba un buen presupuesto y unos buenos actores a los que pagar. Bien, pues este es el caso del origen de la película, que está basada en un relato, o mejor dicho, en un conjunto de relatos. Se suele decir que es un libro de Isaac Asimov. Isaac Asimov, el famoso ruso norteamericano que hizo tantísimos libros sobre el mundo de la ciencia ficción y que murió repentinamente, bueno, no tan repentinamente, pero en una operación cardiovascular le inyectaron sangre infectada con el VIH y murió al cabo de unos cuantos años, cuando esas palabras eran casi impronunciables, y además fue una verdadera, en fin, se puede decir que lo mataron los médicos, ¿no? Bien, pues Isaac Asimov, que tenía todavía muchas posibilidades de seguir escribiendo porque fue un autor muy prolífico, muy prolijo, pues hizo en el año 1950
un compendio de toda una serie de relatos 9 que hizo sobre los robots, sobre la robótica. Bueno, él es el inventor de las famosas 3 leyes de la robótica que aparecen continuamente en la película, y también es el inventor de la ley 0, que también aparece en la película, o sea que serían 4 leyes, ¿no? Y Asimov reunió todo lo que había hecho sobre robots, por ejemplo, eso de que hay un robot escondido en medio de un montón de robots, es de uno de los 9 relatos, que es El pequeño robot, y hay otras escenas que están sacadas de otros, porque el libro no es en su conjunto una novela que tenga una hilazón, sino son diversas ideas sobre el tema de la robótica, y el año 50 se publicó como Yo Robot y las bóvedas de acero. Luego le cambiaron el nombre y se quedó con Yo Robot, y creo que ahora se puede conseguir como Yo Robot porque las editoriales prefirieron ese nombre que era como más impactante. Bien, pues Isaac Asimov es el padre del asunto, Alex Proyas es el padre de la película, pero realmente esta película no es la primera que llevó esta idea al cine, porque Otto Binder, ese famoso autor de cómics que fue tan célebre durante muchos años y que tiene cantidad de cómics publicados de tebeos, pero bueno, les voy a llamarle cómics porque son todos de estos de Marvel y DC de los cómics norteamericanos, ¿no? Bien, pues Otto Binder hizo un guión para una película que luego llevó Leo Benson, un director de segunda fila, el año 64, y que se llamó Más allá del límite. Ahora le suelen poner Yo Robot Más allá del límite porque como se ha hecho tan famoso Yo Robot, pero la película de Benson tenía la idea básica, que es que una sobrina contrata, en ese caso no a un policía, sino a un abogado que investigue el presunto suicidio de su tío, que era constructor de robots. A raíz de eso pues comienza toda la película, etcétera, etcétera. Pero hay que decir que el guión estaba hecho en general para cualquiera que lo quisiera coger, y que Otto Binder lo llevó con muy poco presupuesto, Leo Benson llevó este guión de Otto Binder con muy poco presupuesto al año 64. Es la típica película de ciencia ficción de serie B, el robot ahora haría reír a todo el mundo, como casi todos los efectos especiales de la época, pero bueno, aquí hay un homenaje a Planeta Prohibido, porque el edificio donde está esta gran industria que hace robots, en la parte de arriba se parece un poco al primer robot que se movía y que hacía, que era el de Planeta Prohibido, que ahora es una película de culto, como Ultimátum a la Tierra, etcétera. Pero así como el de Ultimátum a la Tierra estaba allí fijo delante de la nave, este se movía y hacía muchas cosas. Era interesante esa película, las dos son interesantísimas y el mensaje sensacional de ambas. Bien. Pues el caso es que cuando el director decide hacer la película, se lo pide el guión a Jeff Binter. Jeff Binter es otro guionista que ha hecho también muchas películas de ciencia ficción y que es un especialista en narrar muy bien, y de hecho el guión yo creo que es francamente bueno, y los errores que tiene la propia película no son como todas estas persecuciones, etcétera, escenas de excesiva acción, no son defecto de Jeff Binter, sino más bien del director de la película. Bien, pues entonces voy a hablar del director y luego hablaré de los actores y posteriormente del mensaje, que es lo que más me interesa de la película, esa idea de crear una inteligencia artificial o de dotar de sentimientos o no a los robots, que es todo un tema muy serio y muy problemático, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Bueno, vamos con Proyas, que realmente es griego, aunque nació en Alejandría, en Egipto, es de padres griegos. Sus padres además emigraron cuando él tenía 3 años a Australia y vivió en Australia. En Australia es donde asistió a la Academia de Televisión y de Cine, donde aprendió el oficio y tal, y se dedicó, como he dicho antes, a hacer muchísimos anuncios y muchísimos cortos musicales, etcétera, habitualmente de música rock, música muy pop, digamos, cañera, ¿no? Y cuando se le ocurrió hacer la primera película, pensó en hacer un homenaje, digamos, a la familia de Bruce Lee, y cogió a su hijo
para hacer la célebre película El Cuervo. La película fue maldita desde el primer momento por una serie de circunstancias, pero fundamentalmente porque él, Brandon Lee, murió durante la película en un accidente curiosísimo. Una pistola, teóricamente de attrezzo, tenía una bala de verdad y le dispararon de verdad, y se ve la escena, incluso la primera, digamos, el primer montaje de la película, que le matan ahí directamente en plató, bueno, en plató, en el set en el que se estaba rodando la película. Como homenaje, estamos en el año 94, 93 fue la muerte de Lee. En el 94, ya saben que ambos, la familia era conocida por las luchas de artes marcial, era quizá el actor de origen chino más conocido en el mundo mundial, y sus películas, las de su padre, las de Bruce Lee, tienen casi unos forofos tremendos, y el hijo tenía la pinta de seguir muy bien lo que hacía su padre. Bueno, él murió el año 93 y él decidió, con algunas ideas de montaje nuevas, con algún extra que lo metió ahí haciendo del personaje, etcétera, acabar la película, incluso con algunas técnicas de estas que hay para sustituir al personaje, etcétera. Consiguió acabar la película y la película se estrenó en el año 94 como El Cuervo. Proyas ha hecho solamente 6 películas, y además muy espaciadas en el tiempo, y cada una de ellas de un marcado estilo, digamos, tendente a lo que es el cine negro nuevo, ¿no? A lo que es cine muy de ciencia ficción mezclado con cine negro, que al mismo tiempo muy oscuro, con música pop de fondo tremenda. Algunas bandas sonoras son espectaculares en ese sentido, y con una estética del vídeo musical realmente muy conseguida, pero muy especial, ¿no? Con lo cual, esta película que vamos a ver hoy no tiene que ver con esas características generales del cine de Proyas, porque la segunda película, que es Dark City, es igual que la primera en todo este estilo, es todavía más oscura. Tiene algo que ver con la película que vimos aquí el otro día de Memento, porque es una persona que es amnésica, un policía. Tiene que ver con algunas películas de David Lynch, un mundo muy oscuro, ya el propio nombre lo indica, ciudad oscura, Dark City, y la hizo 4 años después, y digamos que va haciendo cada 4 años o incluso a veces más, el espacio entre la quinta y la sexta es mucho más, y esta es la 4ª película. La tercera es Días de Garaje, Garage Days, que no he visto y que no puedo opinar sobre ella, es la única película que no he visto de este director, y parece que siguen el mismo, por los trailers que he visto y las pocas cosas que he podido leer sobre ella, se parece muchísimo a las anteriores. Bien, el año 2004 llega a esta película y aquí cambia el estilo notablemente, luego hablaré más de ello, y las dos que quedan, la que se llamó aquí en España Señales de Futuro, realmente el título original y en Hispanoamérica se mantuvo, es Presagio, que también es sobre es un mundo entre lo pasado y lo futuro, ¿no? Porque es una niña muy especial. Bueno, no voy a contar la película, pero es sobre una cápsula del tiempo que se abrirá 50 años después. Y la última es una película curiosísima, que es Los dioses de Egipto. Siendo él nacido en Egipto, aunque no de raza egipcia, es una película interesante porque él domina lo que es la mitología egipcia del Antiguo Egipto. La verdad es que me gusta mucho la estética sobre todo de los dioses, cómo están hechos, porque realmente recoge muy bien a Anubis, a todos los grandes, Osiris, todos los grandes dioses de la mitología egipcia, pero el guión y la mezcla con los humanos no acaba de ser muy satisfactoria. De hecho, hace una cosa que es crear unos dioses más altos, más grandes, pero que conviven con los humanos, que son más pequeñitos y tamaño real, digamos, ¿no?
es una opción interesante que podía haber salido bien, pero la verdad es que la película acaba siendo un poco rara. Y esa sí que es una película más luminosa, aunque tiene toda la parte de Seth y de los dioses negativos, digamos, pero sí que tiene en las escenas, digamos, del Egipto, aunque no se parece poco a lo que debería ser Egipto en realidad. Es una civilización que me encanta, sobre la que he estudiado muchísimo, he hablado muchísimo y sobre la que doy clase también, y realmente habría que ponerle muchas pegas, pero es más luminosa que todas estas anteriores, como lo es la de hoy, que juega mucho con los blancos, los azules, los grises, etc. Bien, pues dicho esto de Proyas, perdón, el apellido original podía ser Proxas porque es más griego, pero bueno, Proyas. Y vamos entonces con los actores y luego nos centraremos en la temática de la película. El actor fundamental, además puso el dinero y todo, y es productor ejecutivo, es Will Smith. Will Smith ha sido nominado 3 veces al Oscar, una por su versión de Mohamed Ali, que se llama Ali, la película, otra por esa búsqueda de la felicidad con su hijo, una película realmente, iba a decir melodramática, pero mucho más allá, o sea, una película que te toca el corazón desde todos los puntos de vista y que está muy bien actuada por Will Smith y también por su hijo, y consiguió por fin el Oscar con King Richard, que aquí en España se llamó el método Williams, porque en inglés es el rey Richard, que es el padre de las dos tenistas famosas, Serena y Venus Williams, y que además le catapultó todavía más a la fama por lo que ocurrió en la entrega de los Oscars, la famosa bofetada y todo esto. Bien, pues pese a todo ello, y pese a que es un personaje muy conocido en Estados Unidos, de hecho, empezó con el mundo de la música. Él tiene 4 Grammys porque era rapero y consiguió además ser conocido por ello. Él es de una familia bastante humilde, su padre era arreglador de frigoríficos y su madre trabajaba en un colegio ahí en Filadelfia. Y bueno, pues fue, digamos, con una idea de conseguir triunfar, y al final, cuando le cogen para El Príncipe de Bel-Air, triunfa en ese papel, que tiene una cierta comicidad, le va muy bien cuando hace chistes y está suelto en la pantalla, y esas 6 temporadas que duró El Príncipe de Bel-Air y su personaje ya le hicieron triunfar totalmente también a nivel monetario, y cuando por fin salta a la gran pantalla ya es una persona muy conocida en Estados Unidos, tanto por la música como por El Príncipe de Bel-Air. Bien, pues este es el inicio de Will Smith. Luego va haciendo películas poco a poco, en algunas está mejor, en otras peor, pero va consolidando ese papel. Yo creo que desde una de las primeras, que fue Men in Black, Hombres de Negro, le va muy bien ese papel socarrón de segundo, que va con otro que se puede meter con él, hacer chistes, etc. Y le va también bien el papel de salvar al mundo. De hecho, en casi todas sus películas salva al mundo. Hay una famosa anécdota que es, viendo esta película, su hijo le dijo: papá, tienes que dejar de hacer películas en las que tienes que salvar al mundo. Bueno, pues es realmente porque está continuamente haciéndolo, ¿no? Y si no, en el mundo del oeste, con Will West, ¿no? O en el mundo de los extraterrestres, como en Men in Black, o en el mundo de Hancock, ¿no? Este personaje tan curioso, o en Hitch. A mí me gusta mucho en Enemigo Público, que es cuando se le ve azorado, que lo está pasando mal, que tiene que ir de aquí para allá y que no sabe lo que sucede y tal. Yo creo que saca lo mejor de sí mismo y realmente está francamente bien, y junto con ese papel que he dicho de personaje socarrón, pero claro, eso le ha llevado a ser un personaje demasiado de acción, y a veces las peleas, las carreras, aquí hace, por ejemplo, la escena de la moto la hace él, y le encanta todo lo que es acción a tope y toda una serie de cuestiones. Pero bueno, cuando se está más reposado, en la leyenda de Bagger Vance, esa historia del golfista, está, yo creo que muy bien también, y se le permite pues actuar de un modo más profesionalmente, digamos, atractivo, ¿no? Porque le permite mayores giros y mayores posibilidades con su manera de hablar y su manera de funcionar. Bien,
dicho todo esto sobre él, es un personaje tan conocido que lo voy a dejar ahí. Bridget Moynahan es la chica de la película, había salido un poco en Serendipity, que aparece en personaje secundario, no era muy conocida, pero con esta película se consolidó, porque además hace muy bien el papel que le toca y en general es una actriz bastante versátil. Es actriz irlandesa, de origen irlandés. El apellido Moynahan significa algo así como originario del Minster, que es una de las 4 partes de Irlanda, y tiene muchísima vinculación con Cork, con Mayo, con todos estos condados más irlandeses, ¿no? Bien, pues esta actriz se ha hecho muy famosa recientemente haciendo el papel de la hija de Blue Bloods, la única chica, hija, porque todos los demás son familia de policías, de hecho en castellano se llama así Blue Bloods, familia de policías, que es fiscal. Y aparece continuamente en las 14 o 15, 14 temporadas creo que son, yo creo que ya llevan 15 años, sí, 15 años haciendo la serie. Bueno, pues que se desarrolla en Nueva York, etcétera. Bien, Bridget Moynahan la recordarán también porque es la mujer de Wick. Ya saben que Wick es como es porque mataron a su mujer. Pero a partir del capítulo de Wick 2 va apareciendo muchas escenas la mujer. De hecho, ella, para actuar bien, no quiso ver la primera para no quedarse con la imagen de un Wick asesino o vengador y tal, sino con ese Wick amoroso del que ella se enamoró, su personaje, etc. Y esas escenas con Keanu Reeves y tal son espectacularmente entrañables y tal, y ahí hace papel. Hay varios papeles más que hace a lo largo pero sobre todo desde que está en la televisión ha dejado de hacer bastante cine. Bien, Alec Tudyk es o Alan Tudyk mejor, no sé si lo he pronunciado bien, Alan Tudyk es el actor que hace del robot. Ya saben que esto, desde que se hizo con El Señor de los Anillos, con el personaje de Gollum, se hace por captura de movimiento y la voz es la suya. De hecho, él es conocido en todo el mundo del cine por sus doblajes de voz. Él es la voz, por ejemplo, de este Dientes de Sable, de que se llama Lenny, el personaje de Ace Age, de toda la serie de Ace Age, y en general hace un montón de voces. Bueno, no voy a contar toda su vida porque es un actor de esos de voz extraordinario. Aquí alguno de los rasgos se puede identificar un poco, se le parece, pero en general, como el personaje de Gollum del Señor de los Anillos, tiene que ver con la captura de movimiento más que con los rasgos concretos. Bueno, junto a ellos hay 3 actorazos de primer nivel, que son Bruce Greenwood. Bruce Greenwood hace aquí el papel del jefe de esta agencia o de esta empresa que hace robots, los NS5, ¿no? Y que está controlada por Vicky, la célebre, ¿no? el cerebro artificial que tiene toda la empresa, y es un actor que se hizo muy famoso haciendo de John Fisher Ankeny en 13 días, y luego aparece aquí y allá, aparece en la serie Star Trek, etcétera. Aparece muchísimo, es un actor muy sólido, es canadiense, pero ya desde joven ha trabajado en películas norteamericanas. De hecho, su primera nominación es tan joven que aparece en la entrega con el pelo rubio y largo, y casi es irreconocible. Creo que fue para un Globo, ya no me acuerdo, Globo de Oro, tal, pero la foto es porque tiene luego una cara muy conocida y que aparece en cantidad de películas. Por cierto, también triunfó en una serie haciendo el Dr. Bell en The Resident, serie que duró también 6 temporadas y que es el personaje no solo recurrente, sino casi fundamental, el jefe de cirugía, director del hospital, con un carácter muy especial. Bueno, el doctor, llamar a Bell es una palabra que aparece, es una frase que aparece mucho, porque Bell significa campana, ¿no? En la serie. Bien. Vamos con el segundo, que es James Cromwell. James Cromwell lo conocerán por cantidad de películas, El general de la hija del general y tal. Hizo
es muy mayor, de hecho debe tener 84 años ahora más o menos, hizo un papel en Papá Piernas Largas, la famosa película de Fred Astaire y tal, pero bueno, sus primeras actuaciones son siempre de secundario, poco a poco va avanzando, hasta que se convierte en ese personaje mayor que aparece en todas las pelis. Y, si lo ven en La hija del general, dirá, oye, este hombre, ¿no?, que aparece en cantidad de películas. Y de hecho, hace también, recientemente, el personaje del amigo del fundador de Parque Jurásico, que en las últimas de Mundo Jurásico aparece ahí en su gran mansión, que intenta seguir las ideas de Hammond, que como recordarán era el personaje de Richard Attenborough, que era el que crea el Parque Jurásico, y es un actor impresionante para todo tipo de películas. También hace de asesor del presidente o de jefe de policía en cantidad de películas. Como siempre voy a cortar porque es que si empiezo a hablar de James Cromwell ya me estoy todo el rato, ¿no? Y el tercero en discordia es Chi McBride, que es un actor afroamericano que se hizo famosísimo con Al Rojo Vivo. ¿Cómo se llamaba? Crimson Rising, o así se llamó en inglés, que Al Rojo Vivo es, no confundir con la antigua película de los años 40, sino el Al Rojo Vivo más reciente, y se ha convertido en un actor afroamericano muy solicitado por todo el mundo. También tiene su serie durante 10 temporadas o 8 temporadas, estuvo haciendo del famoso capitán de los SWAT en Hawaii 5.0, también el Hawaii 5.0 más moderno, no el antiguo, aunque mantiene la banda sonora y tal, que duró 10 temporadas como poco. Bien, pues Chi McBride y los anteriores son actores secundarios muy sólidos, tremendamente conocidos por el gran público y que dieron a la película una solidez muy grande, con la inclusión de la chica, que era más novedosa, y con Will Smith, que ya era archiconocido. Bueno, pues vamos entonces con... antes de hablar del tema, dos cosas últimas. Patrick Totopoulos es el director de todo lo que es la dirección artística. Había trabajado muchísimo en estos vídeos que había hecho con el actor, con el director, con Proyas, pero también había trabajado muchísimo en películas de terror y en películas de ciencia ficción, y él es el creador de ese ambiente de Chicago en el 2035 que me parece fabuloso, me parece una de las mejores cosas de la película. Esa sensación, es verdad que quedan 10 años y Chicago no está así ni de lejos. Por ejemplo, esas autopistas subterráneas que son una maravilla, o el sistema que tienen los autobuses esos de llevar ahí a todos los robots nuevos, ¿no?, los N65, todo eso es la propia Vicky, es todo una plasmación, el edificio, de las ideas de Tatopoulos, que es como el director de origen griego, norteamericano de origen griego, en el otro caso australiano de origen griego. Y Marco Beltrami, que es el director de la banda sonora, el creador de la banda sonora, que me parece una banda sonora bastante interesante para la película, aunque él es especialista en películas de terror. Prácticamente el 99% de las bandas sonoras que ha hecho son para películas de terror. Pero bueno, aquí se adapta bien y hace bien. Bueno, pues vamos entonces con el tema. El tema es clave y es el tema de la inteligencia artificial. Es decir, si estamos creando robots o estamos creando ordenadores que dentro de unos años nos van a sustituir, y ¿cuál es la diferencia con ellos? Pues a veces es que no tienen recuerdos, como en Blade Runner, a veces es que no tienen sentimientos o los simulan, y claro, el asunto está en que hasta dónde llega, porque aquí el protagonista de la película, junto con Will Smith, el NS5 que sí ha sido creado con un segundo corazón, con un segundo cerebro, no queda bien claro, aunque está aquí en el centro, si es corazón o cerebro, y parece que ya no es sintético, con lo cual genéticamente se puede hacer eso o no, y que realmente tiene sentimientos y realmente incluso aprende a hacer cosas como el guiño ese final con Will Smith, que de alguna manera tiene que ver con todo el mundo de los sentimientos. Y a ello hay que añadir que una cosa que me gusta mucho de la película es que crea un personaje
que te enternece y que al mismo tiempo te das cuenta como que tiene identidad. Es como E.T. E.T., en el caso del extraterrestre, tiene una identidad bien clara, distinta, etcétera, pero en este caso tampoco es humano, pero tiene como una cierta identidad, pese a ser una persona, E.T. no lo era, fabricado por el hombre, ¿no? De tal manera que desde el primer momento que aparece, te cae simpático, a mí de alguna manera me cae simpático, y cuando empieza a huir y tal, dices, bueno, este hombre quizás sea distinto, este hombre acabo de decir, ¿no? Este personaje quizá, y tienes esa sonrisa, esa manera de hablar, que es la voz de él, todo ese mundo es una cuestión que te lleva incluso a sugerir que estamos ante un ser humano o un proyecto de ser humano bastante similar a un ser humano. Todo eso es un problemón, porque ahora que está la inteligencia artificial por en medio, ¿qué vamos a permitir? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo podemos hacerlo? Hay todo un tema ético ahí de primer nivel. Y aparte de que la inteligencia artificial para mí ha sido una decepción bastante grande, porque le he hecho algunas veces preguntas que yo sé la respuesta y no contesta bien. O sea que esto de la inteligencia artificial, algunos alumnos me han dicho lo mismo. Usted nos dijo en clase tal, pero le pregunto a la inteligencia artificial y tal, y son cosas que sé perfectamente. O sea, con lo cual depende todo de los datos que le des, me imagino, ¿no? Para que pueda. En fin, no sé mucho de esto, pero sí me asusta el tema de que los robots, pese a las tres leyes de la robótica, se pueden generar, como en este caso, si hay un cerebro artificial también más potente, como es el caso de Vicky. Vicky es como el segundo salto, ¿no? Desde aquel, no sé si recordarán, 2001, Una odisea en el espacio, que es una película premonitoria en muchísimas cosas. Tenía un ordenador que se llamaba HAL, que era inmenso y que era capaz de pensar por sí mismo y al final consigue hacerse con todo, ¿no? Bueno, pues Vicky es algo similar porque controla, aquí también es inmenso, está como en el centro, está sacado de varias películas de ciencia ficción, incluida La Guerra de las Galaxias, esa estructura central que se puede llegar por unos puentes y puertas que, bueno, todo eso lo recordarán de La Guerra de las Galaxias y de muchos otros sitios. Bien, el caso es que el tema está en que si hay un momento en el que alguien puede saltarse esas reglas, que en el fondo es no tocar a la humanidad ni ir contra la humanidad, se produce un hecho espectacular que es el cambio y que tiene una fuerza y una capacidad muy grande y puede exterminar a la propia humanidad o no. Todo eso son sujeto de un montón de películas y que de alguna manera lo que hacen es plantear un tema muy intenso y muy interesante. Aquí hay una cosa que me gusta muchísimo, que es que los robots antiguos, como tienen las leyes muy bien establecidas, son eliminados por los nuevos precisamente porque defenderían a los hombres, están creados para defender a los hombres. En esos autobuses hay un momento cuando los van recogiendo los robots antiguos que recuerda mucho a los nazis recogiendo judíos, a todas las dictaduras del mundo recogiendo libros, recogiendo todo lo que molesta, ¿no? Y todas estas películas distópicas y todas las películas que te hacen reflexionar sobre un futuro, todos los dictadores lo que intentan es que la gente no piense, que no, y eso les lleva a no actuar. Y no pensar es eliminar los libros, eliminar el propio pensamiento. En este caso, si vamos a hacer ya los trabajos, los va a hacer la inteligencia artificial, se está planteando a ver si las tesis de máster las puede hacer la inteligencia. Vamos, para el mundo universitario sería el fin total, ¿no? Todas estas cosas, como la propia televisión, el propio cine, si se emplean bien, pueden estar muy bien, pero ¿qué significa emplearlo bien y hasta dónde, etcétera? No estoy en contra de la técnica ni de las cosas que vayan mejorando la vida de las personas, pero ojo, 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 porque si es una sustitución, al final el tema es muy peligroso y estamos en la esencia de las humanidades. Las humanidades es estudiar al hombre como ser espiritual y libre y, por lo tanto, como el estudio del alma, ¿no? Y el alma humana es una de las cuestiones más divinas que existen y más difíciles de suplantar, porque aunque no creas en Dios, todo el mundo que se da cuenta que tiene un alma y al menos cree en el mundo de las humanidades, ¿no? Es muy difícil explicarlo sin Dios, pero bueno. Pero el tema fundamental es eso, o sea, que
no hagamos almas, ¿no? Y ese es el final, digamos, de todo este mundo, de hasta dónde se puede llegar o hasta dónde no se puede llegar. Bueno, como me quedaba poco tiempo, no sé si lo he explicado bien, pero ese es el problema y el tema, porque estos temas están muy bien plantearlos en películas como esta, para que digamos, la gente reflexione sobre el asunto y vea hasta qué punto. Fíjense en Blade Runner, antes he dicho 2001, o estas son películas sobre reflexión sobre esto muy interesantes. Bueno, pues con esta película terminamos el año, con este programa. Ya la semana que viene ya es Navidad. Y nada, nos veremos dentro de un par de meses, seguiremos la temporada en enero y seguiremos todos los viernes con estos análisis y películas que iremos seleccionando también para ir abarcando todo tipo de etapas de la historia del cine y todo tipo de temas y todo tipo de directores. En este primer trimestre del curso 25-26 hemos visto muchos directores nuevos que no habíamos visto antes, como el de hoy y otros muchos, y vamos intentando que el programa vaya teniendo cada día más interés. Gracias por estar ahí todo el año, por la cantidad de gente que lo ve o lo ve después en YouTube o en las otras reposiciones que a veces hay, y felices Navidades, que pasen unas grandes fiestas, entrañablemente, en familia, con ese espíritu navideño sensacional que nos lleva a sentirnos mucho más amigos de los demás, a tener más cariño con nuestros familiares y a ver a ese niño recién nacido que nos trae paz y humildad. Y que el 2026 sea el mejor año para todos ustedes. Muchísimas gracias.